a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hacemos hoy la memoria de los santos Andrés Kim Taegong, presbítero, Pablo Chong Hasang, apóstol laico, y de sus compañeros mártires en Corea entre los años 1839 y 1867. Este día se venera conjuntamente a los 103 mártires que en aquel país testificaron la fe cristiana, introducida por algunos laicos y después alimentada y reafirmada por la acción de los misioneros. Entre ellos había 3 obispos, 8 presbíteros y laicos de todas las edades. Nos preparamos para celebrar este encuentro con el Señor, estos sagrados misterios, conociendo ante Él que somos pecadores, pues sólo así seremos dignos de la gracia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que te has dignado multiplicar los hijos de adopción en todo el orbe de la tierra, e hiciste que la sangre de los santos mártires Andrés y compañeros fuera semilla fecunda de cristianos. Concédenos que, fortalecidos por su ayuda, avancemos continuamente siguiendo su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre las palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe
y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos cuando me acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con la generación de sus padres, que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Muchas palabras de Jesús que escuchamos tantas veces no tendrían demasiado sentido si no fuera porque Él está pensando en que sus discípulos, sus seguidores, de alguna manera vivan más o menos en común, formando una comunidad. Esas palabras acerca de la corrección fraterna, por ejemplo, no se refieren solo ni principalmente al entorno familiar, sino que está hablando de la familia que forman las personas que creen en Jesús, que se reúnen, por lo tanto, a celebrar su fe. Vemos, frente a la opinión de algunos que a lo largo de los tiempos han dicho muchas veces que Jesús nunca había querido fundar una iglesia, en contra de eso vemos, por ejemplo, este breve fragmento del Evangelio de San Lucas de hoy. Jesús, desde el primer momento, forma un núcleo de convivencia que están con Él, le acompañan, van con Él a todos los pueblos y ciudades donde iba anunciando la buena noticia del reino de Dios. Eran, por un lado, los 12 y, por otro lado, habla de algunas mujeres. En otros textos vemos que también hay más discípulos que van siguiendo a Jesús, van estando con Él.
Y dice aquí algunos nombres: María, la Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana, etc. Es evidente que durante esos recorridos iban conviviendo y Jesús les iba enseñando. Ciertamente, para que un grupo de personas pueda vivir la ley fundamental del amor, es necesario descubrir los demonios interiores que todos tenemos y combatirlos. Y como solos es muy difícil que los veamos, Jesús va poco a poco descubriéndoles dónde están los escollos que tenemos que superar en la vida. Y de esta manera, pues los evangelistas después van a ir consignando en sus evangelios esas palabras, enseñanzas de Jesús, que a nosotros, los que hemos venido después de aquella primera comunidad cristiana, tenemos que tener en cuenta y tratar de vivir según ellos, porque si no, sería imposible vivir lo que Jesús quiere y espera de nosotros. Más aún, es muy difícil que el testimonio de Jesús se vea claramente en nuestro mundo si no es a través de cómo vive la comunidad cristiana. De hecho, el testimonio de los mártires coreanos que hoy celebramos era un testimonio muy claro de personas que vivían esta unidad en la fe. Hoy se lee en el oficio de lecturas un fragmento de una carta que dirige el presbítero a sus compañeros que todavía no habían sido apresados y les anima a vivir fieles a Jesús, fieles a la fe, a vivir el amor mutuo. Tenían muy claro aquella gente que unos a otros se tenían que apoyar para poder tener la valentía necesaria para enfrentarse a quienes les perseguían, incluso a muerte, por ser fieles a Jesús. Y eso, precisamente, la compañía les daba fuerzas, pero no solo frente al martirio, sino también a las luchas de cada día, por tratar de no dejarse encandilar por las formas de vivir de nuestro tiempo tan contrarias al Evangelio. Encontraríamos la fuerza unos en otros si viviéramos un poco más unidos, si junto con los apóstoles todos los demás, los seglares, se interesaran más por la vida de la parroquia o de las parroquias o de los grupos eclesiales, si se participara más en las tareas de la misión de la Iglesia, que es anunciar a Jesucristo, y así sucesivamente. Pero para ello, insisto, hay que acoger las enseñanzas que el mismo Jesús en los Evangelios o sus apóstoles en las cartas nos van transmitiendo. Hoy hemos escuchado una vez más un fragmento de la primera carta de San Pablo a su discípulo Timoteo, a quien colocó en Éfeso como obispo de aquella comunidad, y en la que le va dando normas, por supuesto, desde el Espíritu de Jesús, desde el Evangelio, para cómo deben vivir. Y a nosotros nos siguen siendo absolutamente útiles. Esto es, dice hoy, después de haber escuchado lo de ayer, lo que tienes que enseñar y recomendar. El obispo tiene la misión de enseñar, y enseñar no otra cosa sino lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Ellos tienen la misión de ser testigos del Evangelio y San Pablo se pone muy serio contra quienes no lo aceptan. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, ese es un orgulloso y un ignorante que no hace más que meter cizaña en la comunidad. Hay una fidelidad fundamental que hay que mantener a la enseñanza de Jesús en lo referente a la verdad de Dios y de la salvación, y en lo referente al comportamiento, es decir, a dónde está de verdad el bien que hemos de realizar en nuestra vida. Y por eso habla, por un lado, de las discusiones cuando cada uno trata de imponer su criterio,
las envidias, polémicas, blasfemias, etcétera, que surgen de ahí y que desde luego no construyen una comunidad bien unida. Y por otra parte, habla también de otro gran peligro, que es el de el amor desaforado al poder y a las riquezas. Y hace esas reflexiones tan elementales, tan de sentido común. Nada hemos traído al mundo, como tampoco nada nos vamos a poder llevar de él. El Papa Francisco, al principio de su pontificado, dijo varias veces aquello de que nunca había visto un sudario con bolsillos. Nada nos podemos llevar. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Ciertamente, San Pablo no hace más que repetir lo que Jesús había dicho. Qué difícil es a alguien que está apegado al dinero entrar en el reino de Dios. Qué difícil. Y es que eso lleva al amor en definitiva de sí mismo, al egoísmo y por lo tanto la imposibilidad de amar, ni a Dios ni a los demás. Huye de estas cosas, le dice a Timoteo, para que él a su vez se lo diga a los demás. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y termina con una expresión que nosotros no podemos perder de vista. Combate el buen combate de la fe. San Pablo era muy realista. Sabía que ya en su tiempo vivir en fidelidad a Jesucristo no era fácil. Se encontraban con varios inconvenientes. Por un lado, el influjo de la vida de los paganos, que eran inmensa mayoría en el Imperio Romano. Pero por otra parte también estaba la influencia de los judíos que eran hostiles totalmente a Cristo, al que consideraban un hereje. Vivir fieles a Jesucristo en esas condiciones suponía una lucha, un combate, en primer lugar contra uno mismo y las propias inclinaciones, pero en segundo lugar también contra la influencia del ambiente. Pues esto vale exactamente igual para el tiempo que estamos viviendo. En primer lugar, ese combate es con nuestras propias inclinaciones, que nos llevan siempre o casi siempre a lo peor y nunca a lo mejor. Y, por otro lado, con el ambiente que nos rodea hoy, que evidentemente ya no lo podemos llamar cristiano, en absoluto. Por lo tanto, vivir siguiendo a Jesucristo exige un combate. Él tenía tan metido en la sangre este concepto que cuando nos habla de lo que es la vida cristiana, acude a imágenes muy fuertes. Por ejemplo, el cristiano es el que está parecido a un soldado que tiene que tomar no armas materiales, sino el escudo de la fe y la espada de la palabra de Dios, etc. O también compara la vida cristiana a la carrera de un atleta para conseguir el premio. Hay que luchar para conseguir el premio y no una corona de laurel como recibían en las Olimpiadas, sino la corona que no se marchita en el reino de Dios. Combatir el combate de la fe, conquistar la vida eterna, es algo que no podemos perder de vista. No se logra la salvación cruzándose de brazos y diciendo ahí me las den todas, sino poniéndose en pie y combatiendo con las armas de Dios, con la gracia de Dios, ayudados por Él, contra nuestras propias inclinaciones y contra los criterios del mundo que no son los de Dios. Dirijamos ahora nuestras súplicas a Dios, fuente de todo bien, que no abandona a sus hijos. Por la Iglesia, depositaria del tesoro de la fe y la gracia de Jesucristo, para que lo conserve con la absoluta fidelidad
en medio de los vaivenes de nuestro mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ministros de Cristo, para que combatan el buen combate de la fe y la profesen noblemente ante toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos del mundo, para que en esta hora difícil sepan actuar con prudencia, generosidad y respeto hacia todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el aumento de vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, de forma que el Señor de la mies pueda enviar operarios a su mies, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los muchísimos seglares que en el mundo entero colaboran eficazmente en la misión de la Iglesia, para que desde sus respectivas vocaciones den testimonio valiente del amor de Dios y del prójimo como lo prioritario, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todos los que sufren por ser fieles a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que mantengamos el corazón libre de toda atadura, que nos pueda apartar de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Envía tu Espíritu, Señor, que renueve nuestros corazones y los ponga al servicio de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio. Dios Todopoderoso, mira con bondad la ofrenda de tu pueblo y por la intercesión de los santos mártires, transfórmanos en sacrificio agradable a ti para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos mártires coreanos, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Joaquín y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Alimentados con el pan de los fuertes en la celebración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que unidos con fidelidad a Cristo, trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.